como la hierba que florece. ¿Sabía usted que los científicos han dicho que la vida del hombre alcanza su máxima plenitud a los 33, 35 años? Y luego de los 33, 35 años empezamos poco a poco a morir. Claro, tomamos golpes vitamínicos, nos alimentamos bien, hacemos ejercicio, pero por más que usted tome golpes vitamínicos, por más que usted salga a hacer ejercicio, que es muy bueno, hay que cuidar el cuerpo porque servimos al Señor con el cuerpo, ¿verdad? En un momento también, todos los que estamos aquí, vamos a morir. Solamente es cuestión de tiempo. Y Dios le ha dado un tiempo. Cuando usted me pregunta qué es lo que es la vida es tiempo. Conocemos la fecha en que llegamos, no sabemos cuándo nos vamos a ir. Y entre esta fecha y esta fecha, ¿qué es lo que hay? Es tiempo. Si usted proyectara vivir 70 años, ¿cuántos proyectan vivir 70 años aquí? Que es una buena cantidad de años, ¿no? ¿Cierto? 70 años es una buena, 80 o 90 años, pero quiero tomar el ejemplo, si usted proyecta vivir 70 años, ¿sabe cuántas horas son? Son 613.200 horas lo que usted va a vivir. Pero de estas 613.200 horas, ¿sabe usted que usted se pasa, si usted duerme 8 horas diarias, algunos duermen más, usted se pasa de estas 613, 208.488 horas durmiendo? Es decir, que un tercio de su vida usted la pasa durmiendo. Es decir, que nuestra vida consciente se reduce, ¿verdad? Porque mientras estamos durmiendo estamos en la inconsciencia. Es decir, que de los 70 años ya podemos reducir 23.6 años que estamos dedicados solamente a dormir. Por lo tanto, si usted dice, bueno, ¿cuánto es lo que yo realmente vivo? En la parte de conciencia, si usted proyecta su vida desde el día 1 hasta el año 70, 46.2 años. Si usted le resta a eso la cantidad de horas que tiene que estar trabajando, ya sea en la casa, ya sea en un trabajo secular, súmele, ¿cierto? Y se da cuenta que la verdad es que la vida es breve, ¿ya? Y es por eso que el Señor, nuestro Señor, Él habla sobre que debemos ser muy responsables con el tiempo, porque el tiempo es vida, pero también el tiempo es esperanza. Eclesiastés decía que mientras hay vida, hay esperanza, pero en un tiempo, es solamente cuestión de tiempo en que todo lo que usted vive aquí se va a terminar. En los últimos 2 mensajes que he compartido con la iglesia, en uno de los mensajes, algunos recordarán que hablé sobre el amor de Dios y que el amor de Dios se expresaba en un amor benevolente como Juan 3:16, ¿cierto? Que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todos aquellos, para todos los que creen, ¿cierto?, tengan vida eterna. Y ese es el amor benevolente de Dios. Pero también le hablaba sobre el amor complaciente de Dios, que es el amor que Dios vive con aquellos que lo honran, que cumplen con el pacto, que guardan sus mandamientos y lo obedecen. Y los que viven de ese amor complaciente es la Escritura cuando le dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. En otro mensaje, en el último mensaje que prediqué, le hablaba sobre la importancia que tenía, el énfasis que teníamos que colocar en las cosas invisibles más que en las cosas visibles. ¿Por qué? Porque decíamos que todas las cosas visibles son temporales, pero aquellas que eran invisibles son eternas, eternas. Es por eso que el Señor Jesucristo pone el énfasis y dice, buscar primero, que la primera prioridad de todo hombre y toda mujer debe ser buscar a Dios, conocer a Dios, no tener información de Dios. Hay muchos que sabemos cosas de Dios, pero no conocemos a Dios. Y debemos conocer a Dios y para eso Él se ha revelado a través de Jesucristo. Y a la vez Jesucristo debe conocernos a nosotros, a cada uno de nosotros. Si no tenemos comunión con Dios, Dios como buen pastor tampoco nos va a conocer. Y esta mañana quiero reflexionar con ustedes en una parábola que el Señor Jesucristo compartió con la gente, con sus discípulos que estaban allí también. Jesucristo
la segunda parte de su ministerio, él hablaba a la multitud en parábolas. En parábolas. Cuando él estaba en el círculo íntimo de sus discípulos, de sus amigos, él hablaba libremente. Pero la última parte de su ministerio, él hablaba en parábolas. Usted en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, usted va a encontrar de 30 parábolas que el Señor compartió con la multitud, compartió con la gente. Ahora, ¿qué es una parábola? No estoy hablando de la parábola desde el punto de vista matemático, sino la parábola desde el punto de vista que literalmente es algo que se coloca al lado de otra cosa. Las palabras que Jesús de alguna manera compartió son historias que se colocan al lado de una verdad con el fin de ilustrar, de arrojar luz a los oyentes y con el fin de afirmar una verdad que es absoluta. Absoluta. Cuando él comparte la parábola de aquel hombre o aquella mujer que construye en la roca y en la arena, él está colocando una verdad absoluta. Que aquellos que construyen en la roca construyen hacia la eternidad, pero aquellos que construyen en la arena construyen en lo temporal. Entonces, las parábolas son colocar una cosa, es una analogía para poder afirmar, para poder enseñar una verdad que es absoluta. Nosotros en la Escritura encontramos muchas parábolas, hermanos. Encontramos parábolas que describen la naturaleza del reino de Dios que Jesucristo vino a revelar. Encontramos parábolas que hablan sobre el poder que tiene este reino, la apropiación personal que tiene el reino, y tenemos también una parábola que es la última parábola que se encontrará en el libro de Mateo, capítulo 13, y que se tiene por título La Red. Les voy a invitar a que vayan a sus Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 13. El hermano lo va a proyectar acá. Y vamos a leer esta parábola que el Señor compartió como una verdad. Mateo capítulo 13, y lo voy a pedir que se enfoquen en los versículos 47 al 51, que es donde está esta parábola que lleva por título La Red. Y el Señor Jesucristo inicia diciendo que el reino de los cielos es semejante a una red. No dice que el reino de los cielos es una red, dice que es semejante. Eso es lo que yo le decía, que una parábola es colocar dos cosas para mostrar una verdad que es absoluta. ¿Se entiende, verdad? Bueno, vamos a ver esta parábola, lo que el Señor está, porque el Evangelio de Mateo se cierra con esta parábola del capítulo 13. Si ustedes me acompañan, no es necesario que se coloquen de pie. Dice, asimismo, lo tienen todos, ¿verdad? Los que no tienen Biblia y tienen a alguien al lado que no tiene Biblia. Estas son palabras de quién. ¿De quién salieron estas palabras? De Jesucristo, ¿verdad? Estas palabras no son de Pedro, no son de Juan, no son de ninguno de sus discípulos. Son palabras que fueron exhaladas desde la misma boca de ¿quién? De Jesucristo. Y él dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo, así será como terminará la historia nuestra. Dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán. Estas son palabras del Señor. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Usted no sé si ha visto películas que cuando a las personas, en las películas sale mucho, que a las personas cuando le tenían que extraer una bala en las películas sobre todo, ¿le han dado cuenta que le colocan algo en la boca? ¿Cierto? Es para que sus dientes no crujan, ¿cierto? Porque el dolor produce ese efecto. Ahora, hermanos, hermanas, en este capítulo 13
de Mateo, nosotros encontramos la palabra que está presentada por el Señor. Y en todo este capítulo 13 usted va a encontrar siete parábolas hay aquí, en este mismo capítulo, de las más de 30 que el Señor compartió. Tenemos la parábola del sembrador dentro de este capítulo. Tenemos la del trigo y la cizaña, que es muy parecida a la parábola de la red, tiene muchas cosas, muchas similitudes. Tenemos la parábola de la semilla de mostaza. Tenemos la parábola de la levadura. Tenemos la parábola del tesoro escondido. La parábola de la perla de gran precio. Y se cierra este capítulo 13 con esta gran parábola de la red. Ya lleva por título la red, en la cual el Señor enseña que el reino de los cielos es semejante a una red. Ahora, esta parábola, en particular esta parábola, habla y enseña acerca del juicio final. Pero también es una parábola que nos habla y nos enseña y nos ilustra acerca del infierno. Es interesante que hoy día un gran porcentaje de personas crean en la existencia del cielo. Pero también hay un gran porcentaje de personas que creen o niegan la existencia del infierno. Yo he escuchado a predicadores que hablan de que el infierno es una ilustración, que el infierno no existe. Hoy día se habla de una teología de la salvación universal, es decir, que todo el mundo es salvo. Si todo el mundo, porque Cristo ya pagó el precio por todo, pero no es lo que enseñan las Escrituras, no es la verdad que enseña Cristo. Aquí Cristo dice que va a haber una separación entre justos y malos. ¿Y dónde van a ir los malos? A un horno. La Biblia, hermana, que es la revelación de Dios, nos enseña, nos muestra que el infierno es real. El infierno es un lugar real. La Biblia enseña claramente y explícitamente que el infierno es un lugar real al que todos los malos, al que todos los malvados, al que todos los incrédulos, todos los que están sin Cristo, aquellos que han pisoteado a Jesucristo, aquellos que han rechazado a Jesucristo, tendrán el juicio final y luego el infierno. Hay muchos que hoy día niegan la existencia de Dios y hablan de esta existencia universal que es para todos. No es para todos, hermanos. La verdad central de esta parábola que acabamos de leer la encontramos justamente en el versículo 50. Dice, serán echados al horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Hermanos, el infierno es un lugar de tormento permanente. Yo le quiero decir que si un día usted tiene un espacio para dormir, yo le quiero decir que en la vida eterna nadie duerme. No vamos a necesitar cargar el cuerpo de energía. Sino los que viven la vida eterna con Cristo pasarán la eternidad con Cristo, conscientes. Pero también yo les quiero decir que el infierno es un lugar eterno, de un tormento eterno. No es que usted diga, bueno, por lo menos va a llegar la hora de dormir y ahí voy a descansar un poco. No, es un lugar eterno, de permanente tormento. Además, hermanas, hermanos, en este pasaje tenemos una observación del Señor Jesucristo y que Él hace a sus discípulos y que es muy importante que cada uno de nosotros también podamos entender. Y usted la encuentra en el versículo 51. Dice, ¿ustedes han entendido todas estas cosas? ¿Ustedes han entendido que va a haber una separación? ¿Ustedes han entendido que los buenos van a ir a una cesta y que todos los malos, todos aquellos que no han rechazado van a ir al horno de fuego? ¿Ustedes lo han entendido? Jesucristo quería asegurarse que sus oyentes, que sus discípulos lo entendieran. Y sus discípulos respondieron, sí, Señor, claro que lo entendemos.
Así que esta parábola habla sobre el juicio final. Va a haber un juicio, hermanos. Va a haber un juicio final. Pero también nos ilustra también el infierno. Y es nuestro mismo Señor Jesucristo quien con mucha frecuencia, hermano, así como lo hizo en esta parábola, fue el que más habló del infierno, fue nuestro Señor Jesucristo. Yo le quiero decir que el Señor Jesucristo habló más del infierno que del amor. Nuestro Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Es cosa que ustedes estudien los evangelios, cuántas veces, cuántas referencias. El Señor hablaba con mucha frecuencia sobre el infierno. Los que tengan oídos para oír, oigan. Jesús, hermanos, cuando nosotros escuchamos esta parábola, y digo escuchar más que leer porque esta es la palabra de Dios, es aterrador. Esta es una palabra que es aterradora. Si a usted no lo asusta, yo le quiero decir que a mí, aún siendo pastor, a mí me aterra. Me aterra, es aterradora. Porque los que mueren sin Cristo, aquellos que no se arrepienten de sus pecados, su final será el infierno. El infierno. Y esto es algo que cada uno de nosotros debe examinarse. ¿Usted está seguro que cuando cierre sus ojos acá, usted va a ir a la vida eterna con Cristo? ¿Está seguro? Porque quiero decirle que los fariseos y los escribas, que eran eruditos en la ley de Dios, que se mostraban como obedientes a la ley de Dios, fíjense lo que les dice Jesucristo. Vayan a sus Biblias, y quiero que me acompañen allí, a Mateo capítulo 23. Usted lo puede leer después completo en su casa, yo solamente quiero tomar una referencia. Mateo capítulo 23, ¿lo tienen en sus Biblias? ¿Sí? Mateo capítulo 23. Solamente voy a leer unos versículos, usted lo puede leer en su hogar. A veces nosotros no estamos acostumbrados como a escuchar a nuestro Señor Jesucristo estas palabras, pero son palabras del Señor. Eso quiero que tengan en la mente. Ay de vosotros, dice, versículo 25. Versículo 25. Usted me corrige si estoy errado. Ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Quién eran los escribas y los fariseos? Eran los intérpretes de la ley, los conocedores de la ley de Dios, ¿cierto? Que tenían que instruir al pueblo en la ley moral de Dios y en todas las cosas de Dios. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis por fuera se veía, porque limpiáis por fuera el cuerpo o lo que vestían, no sé, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Versículo 27, hermanos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados. Esas son las tumbas, ¿verdad? A sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Quiero que se vayan al versículo 33 ahora. Ojalá lo subrayen en sus Biblias. Versículo 33. Serpientes, generación de víboras. ¿Qué es lo que le dice acá? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Fíjense lo que Jesucristo le está diciendo a aquellos que eran los que guiaban el culto hacia Dios. Le dice, ¿cómo escaparán ustedes al infierno, a la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis a la condenación del infierno, serpiente, generación de víboras? Porque por fuera se muestran blanqueados, pero por dentro aún están sucios. Son palabras de nuestro Señor, hermanos. Como que nos cuesta escuchar estas palabras del Señor Jesucristo, ¿ah? ¿Cierto? Que vengan de Él, ¿o no? Porque estamos acostumbrados a escuchar las palabras del Señor como de mucho amor. El Señor quería generar una reacción. ¿Cómo escaparéis de la condenación
porque se preocupaban mucho de lo externo. Pero, hermanos, el Señor no ve lo externo. El Señor conoce su corazón. Por eso el salmista decía, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Por eso en Joel, en el libro de Joel, el profeta Joel, en el capítulo 2, versículos 2 y 13, no lo busquen, yo se lo voy a leer, dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Fíjese lo que dice acá, rajad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira, es tardo para la ira, pero Dios tiene su ira, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿De qué se preocupaba el pueblo? Se preocupaba de las cosas externas. Y el Señor estaba cansado de sus sacrificios, estaba cansado de sus ofrendas, porque todo era externo. Y Él le dice, yo ya no quiero que rasguen sus vestidos. Yo quiero que rasguen su corazón. Su corazón. Hoy día hay muchos cristianos que nos preocupamos mucho de la parte externa. El Señor nos invita que rasguemos nuestro corazón frente a Él. No nuestros vestidos. ¿Cómo escaparemos a la condenación del infierno? Suena extraño oír estas palabras expresadas desde la misma boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque nosotros no asociamos al Señor Jesucristo con el infierno. Nunca lo asociamos con el infierno. ¿Con qué lo asociamos? Con el cielo. Con el cielo. Es por eso que nos cuesta asimilar estas palabras que salían desde la misma boca de Él. Pero el Señor dice, ¿cómo escaparemos desde el infierno? ¿Cómo escaparemos de la condenación del infierno? Y es por eso que es importante que también los pastores prediquemos, hablemos, enseñemos acerca del infierno. Esta parábola de la red dice que todos nosotros, todos los que estamos aquí, todos sus vecinos que están acá del templo, todo, estamos rodeados por esta red. Y solamente es cuestión de tiempo para que usted y yo estemos dentro de esta red. En un momento, usted y yo vamos a estar también dentro de esta red. ¿Acaso la parábola no dice que solamente captaba a los buenos peces? No, a todos no. ¿Sí o no? Era inclusivo esta red. Esta red incluye a todos. Y un día usted y yo vamos a estar también dentro de esta red. Es solamente cuestión de tiempo, hermanos, hermanas, para estar dentro de esta red. Pero lo que sí es importante entender es que el hecho de estar dentro de esta red no garantiza que todos entrarán a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. No es lo que dice la parábola, ¿verdad? Dice, sí, todos van a estar dentro de la red. Yo cuando discuto sobre la salvación universal siempre digo, sí, no, si todos estamos dentro de la red. Pero después que llegue a la eternidad, al tiempo cuando morimos, dice que va a haber una separación. Donde los buenos van a ir a la eternidad con Cristo y los justos, ¿verdad? Y los malos al infierno. Pero todos un día vamos a entrar a esta red, usted y yo. Vamos a estar dentro de esta red. Nadie se escapa de esta red. Por eso es que es importante. En Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En el capítulo 7 de Mateo, el Señor está hablando también sobre el tiempo final, sobre el juicio. Y Él dice que cuando lleguemos todos allá, en esta red dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, ¿dónde se desarrolla estos ministerios o estos dones? Milagros, echar fuera demonios, profetizar. ¿Dónde se practica eso? ¿Dónde se hace? ¿En las iglesias o no? ¿Sí o no? No le está hablando a la gente del mundo. La gente del mundo no hace milagros, no profetiza, le está hablando a creyentes. Y él está diciendo, ojo, cuidado, examínense. Para eso el apóstol Pablo, 1 Corintios dice que examinémonos a nosotros mismos, ¿no? Y hacer que cuando venga la separación, en vez de despertar con el Señor, despertemos, abramos nuestros ojos en el infierno. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿No le aterra esto? Porque aquí también estoy involucrado yo, dice, los que profetizan son los predicadores. No profetizamos en tu nombre. Yo me paro aquí en el nombre del Señor a profetizar su palabra. Entonces el Señor dice, les declararé, nunca os conocí. Así que no es lo importante, es bueno saber cosas de Dios, pero lo más importante es que el Señor te conozca. El Señor te conozca. Eso es lo importante, porque eso es lo que va a definir a dónde voy a terminar. ¿Se entiende, verdad? Por eso Jesucristo dijo, yo soy el pastor, y el pastor conoce a sus ovejas. Pero hay muchos que van a decir, no sé quién eres tú. No, pero ¿cómo que no? Y si yo estaba en Anástasis, ¿te acuerdas que yo congregaba aquí, cantaba, o recogía la ofrenda, o te acuerdas que decía? La verdad que nunca, no te conozco, no sé quién eres tú. Porque el cristianismo, hermanos, el cristianismo tiene, el cristianismo se vive en una relación con Dios. En una relación con Dios. ¿Cuánto tiempo pasa estudiando las Escrituras? ¿Cuánto tiempo pasa orando? Y después quiere que el Señor diga, no, yo te conozco, ven, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, van a haber muchos que el Señor le va a decir, no sé quién eres tú, pero ¿cómo que no? Si yo era miembro, no sé, no lo sé. ¿Ok? Si no entramos al reino de Dios, entonces nuestro destino, ¿cuál va a ser? El infierno, pues. No hay otro. O entramos al reino de Dios, o entramos al infierno. La enseñanza y las advertencias que hace nuestro Señor Jesucristo, Él es muy insistente. Es muy insistente. Cuando los judíos insistían en algo, era porque era algo que realmente era importante. Esta misma enseñanza del Señor Jesucristo la encontramos expresado de distintas maneras, de distintas formas. Solamente hay dos destinos, hermanos. O es el cielo, la eternidad con Cristo, o es el infierno con el diablo y todos los demás, y sus demonios. No hay otro. El Señor lo expresó de distintas formas. Camino ancho, camino angosto. O eres frío, o eres caliente. ¿Sí o no? O eres trigo, o eres cizaña. O eres luz, o eres tiniebla. Muy bien, ustedes lo saben, ¿cierto? O entran por la puerta estrecha, o entran por la puerta ancha. ¿No es el mismo mensaje? ¿No es el mismo mensaje acaso? ¿O no? O construyen en la roca con Cristo, o construyen en la arena con el diablo y todos los placeres del mundo. La enseñanza es la misma. La insistencia es la misma. O vivimos nuestra vida, o usted decide
y usted se arrepiente, usted se convierte para vivir su vida como un hombre, como una mujer, salvado con Cristo, o simplemente la vive como perdido, como una persona perdida. O entramos a la vida eterna con Cristo, o terminaremos eternamente en el infierno. Es verdad, hermanos. Tan simple como eso. Con Cristo como Señor, porque algunos quieren tener a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Como Señor primero y Salvador, entramos a la vida eterna con Cristo. Sin Cristo, nuestro destino será el infierno. Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero fíjese lo que dice el Señor Jesucristo, Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo surge de ¿dónde? De nuestro corazón, porque nuestro corazón es malo. Nuestro corazón es malo. Cuando estaba pastoreando la iglesia bautista Fuente de Vida en Panamá, la primera que queda en Villa del Caribe, la primera que le decía yo a la iglesia era, ¿cuántas personas buenas usted creen que viven en Villa del Caribe? Sí, algunos decían unos 8,000 más o menos. ¿Ah? Otros decían, no, un poquito más, un poquito menos. Pero al final, ¿qué declara la Biblia? Que todos nosotros, que nuestro corazón es malo. Yo le quiero decir que su corazón es malo. Pero por la gracia de Dios, por su presencia, la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas, somos menos malos. Somos un poco menos malos. ¿Ah? Usted deja una persona sola y va a florecer lo que hay en su corazón. Y nuestro corazón, hermano, es malo. Es por eso que el apóstol Pablo dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Por qué? ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero si usted no tiene una comunión con Cristo, si usted no dedica a estudiar la Escritura, si usted no dedica a la oración, si usted no ayuna, su corazón, dice la Biblia, lo declara así, como una verdad. Su corazón es, como el mío, es malo. Pero soy un poquito menos malo por la gracia de Dios. Porque mi corazón, mis pensamientos, están guardados ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Y por su gracia alcanzaré salvación, como decía este himno. Por su gracia. Por su gracia alcanzaré salvación. Hace algunos meses me invitaron a un congreso de jóvenes en Panamá y mientras hablaba con los jóvenes les decía, todos estamos claros que Cristo nos salva, ¿verdad? ¿Sí? Todos dijeron sí. Claro aquí que Cristo nos salva. ¿Y de qué nos salva? Hubo un silencio. ¿De qué nos salva? ¿De qué nos salva? ¿Ah? De una muerte eterna, ¿cierto? ¿De qué nos salva? Acaba de decirlo Jesucristo a los fariseos, ¿verdad? ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? ¿Cómo van a escapar de la ira de Dios? Somos salvados de la misma ira de Dios. Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros, que el cristianismo es una relación con Dios por medio de Jesucristo. Cuando un esposo ama a su esposa, es porque se relacionan, ¿sí o no? Se empiezan a conocer, sabe qué es lo que me gusta, qué es lo que nos gusta. Hay conocimiento, hay relación. Si no hay relación, es difícil, pues, ¿ya? El cristianismo funciona de la misma manera, ¿ya? Y nosotros debemos refugiarnos en Dios.
Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él va a guardar a los que están en Cristo. Él va a guardar a aquellos que se han arrepentido, aquellos que han transformado sus vidas. Eso que el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia que está en Roma, le dice, capítulo 12, versículo 2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, mas dejen que Dios los transforme en personas nuevas que al cambiarles la manera de pensar. No hagan las cosas del mundo ni las costumbres, sino dejen que Dios vaya obrando en su vida, vaya transformando su vida, vaya cambiando su manera de pensar en sus vidas. Vaya transformando su corazón. El corazón del esposo, el corazón de la esposa, el corazón de los hijos, el corazón de la suegra también. También Cristo lo transforma. Todo. ¿Eh? No nos engañemos, hermanos. Yo les quiero decir con toda responsabilidad. No nos engañemos. El infierno es real. Y quiero decirles que no es nada divertido como algunos creen. Si ustedes han sentido calor estos días, algunos no pueden dormir, yo les quiero decir que esto no tiene comparación con el infierno. ¿Eh? Porque el infierno es un lugar de tormento eterno, no hay analgésicos. No hay nada en este mundo, hermanos, que se pueda comparar o que pueda describir lo que es el infierno. En esta parábola de la red se utiliza el símbolo de un horno de fuego. En otro lado, lago de fuego, en otro lado, oscuridad, ¿cierto? No hay nada que se pueda comparar con el infierno. Hace 2 semanas, yo creo que todos quedamos impactados los que al ver la noticia de un señor que pescó un perrito, ¿cierto? Y lo lanzó ¿dónde? En un sartén. Ese perro murió atormentado. Solamente fueron minutos. Imagínense pasar una eternidad. 24 horas por 7 días, por todo el tiempo, en un horno de fuego, hermanos. De alguna manera nos ilustra la gracia, la misericordia de Dios de querer salvarnos. El amor de Dios. A través de esta parábola de la red, nuestro Señor nos hace una clara advertencia acerca del infierno. Por ahora, el Señor permite en su amor benevolente, en su amor que es permisivo, que crezca junto el bien y el mal. Ahí mismo usted tiene una parábola que habla sobre el trigo y la cizaña, que de alguna manera Dios permite que coexista el bien y el mal. Pero va a llegar un momento en que también dice que vendrán los ángeles y tomarán el trigo y lo separarán de la cizaña. Ustedes conocen el trigo, ¿no? ¿Conocen el trigo? ¿Conocen la cizaña? Mi abuelo cosechaba trigo, así que conozco la cizaña y la verdad que uno no logra mucho diferenciarlo, hay que tener un buen ojo al principio. El Señor hoy día permite esto, pero un día se terminará. Así como Jesucristo habla del tiempo de Noé, en que Dios permitió durante un tiempo, pero luego Él cerró la puerta. Y solamente se salvó Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras. Nadie más. Así es Dios. Hermano, Dios es santo, santo, santo. Yo le quiero decir que si usted no tiene a Cristo, se va a tener que presentar ante Dios por sus propios recursos. Y el mínimo pecado frente a un Dios santo lo condenará al infierno. Nuestro Dios es santo, hermanos.
es santo. Aún estamos en un periodo, mientras tenemos vida, hay esperanza, pero yo le quiero decir que una vez que usted muera, se terminó. Ya viene, queda usted a la espera del juicio. Y luego pasará a la vida eterna con Cristo en alma y cuerpo. Lo que un día va al cielo es nuestra alma, pero un día, dice la Escritura, que también resucitaremos en un cuerpo transformado, no sé cómo va a ser, hermano, pero sí, el infierno, no solamente va a nuestra alma, también va a ir nuestro cuerpo, un cuerpo transformado. El Señor es paciente, como dice ahí, pero fue el Señor el que cerró la puerta del arca. Fue el Señor, no fue Noé. Y sabe qué bueno que lo hizo Dios, porque yo creo que el corazón que tenía Noé hubiese abierto la puerta del arca para que entrara más gente. Pero fue Dios. Porque Dios, hermano, Dios es amor. Pero Dios también es justo. Es justo. Este tiempo que tenemos, estos 46 años de vida consciente, tenemos que aprovecharla para alcanzar a llegar a la vida eterna con Cristo. Ahora hay una verdad, hay otra verdad que hay que considerar y que lo expresan las Escrituras, hermanos. Hay una verdad que inicié esta verdad yo, pero lo dice la Escritura, no es que yo lo esté inventando. En Hebreos 9:27, en el libro de Hebreos 9:27, la Escritura dice, la palabra de Dios dice, y de la manera que está establecido para que los hombres, cuando habla de hombres se refiere a hombres y mujeres, no piensen las mujeres que se salvaron. No, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Está establecido que usted muera una sola vez y luego el juicio. No es que si usted se portó mal, se vaya a reencarnar nuevamente a ver si... No es lo que declara la Escritura. Dice, cada hombre y cada mujer es único. Y mueren una sola vez y luego quedan esperando el juicio. Al final vendrá un juicio con una separación. Y esa es la razón por la cual esta última parábola está en el capítulo 13. Y que debe tomar una importancia real en la vida de todos los creyentes. Porque es Jesucristo quien mismo la expresa y quien mismo pregunta en el versículo 51, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Han entendido lo que he estado tratando de explicar en la revelación de Cristo en esta tarde? ¿Lo entienden? La red del reino, hermanos, captura a muchas personas. Y un día vamos a estar allí y entraremos a la vida eterna donde habrá una selección. Pero fíjese que hoy, pese a todas estas advertencias que están aquí en la Escritura, en la Biblia, muchos no las conocen porque no leen la Escritura. Un día se terminará nuestra vida y vamos a tener que llegar al juicio. ¿Sabe lo que más me sorprende? Es que aún la iglesia conociéndolo, aún las personas conociendo toda esta advertencia, muchas veces vivimos nuestra vida como creyentes despreocupados totalmente de esta verdad. Nos preocupa más el trabajo que estas verdades que son eternas. Nos preocupamos más de capacitar a nuestros hijos para que tengan una carrera profesional exitosa, más que ellos puedan alcanzar a llegar a la vida eterna con Cristo. Gastamos todos nuestros recursos para que vayan a la universidad. Y es bueno, no estoy diciendo que es malo. Es bueno. Pero el Señor Jesucristo dijo, primero, el reino de Dios. Luego, lo demás. Ese es el orden. Ese es el orden de las prioridades. A menos que usted quiera que sus hijos pasen 46 años felices y una eternidad en tormento eterno. Sus nietos, sus familias.
Debemos reaccionar ante estas verdades que son eternas, estas verdades que están reveladas por Dios mismo a través de Jesucristo. Tal como a veces nosotros somos igual que los peces. ¿Sabe usted que los pescadores cuando llevan la red va avanzando, los peces siguen viviendo como si no pasara nada? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se cierra la red y ahí empiezan a moverse para todos lados y usted ve en las películas, ¿cierto?, cómo se mueven para todos lados. Pero la red puede tocar al pez, avanza un poquito más adelante y sigue disfrutando de la libertad y de todas las cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se cierra la red. Y yo le quiero decir que en un momento la red se va a cerrar, ¿ya? No esperemos reaccionar cuando la red ya se vaya a cerrar. Muchas iglesias conocen esta verdad, pero continúan viviendo de la misma manera sin temor de Dios, sin reverencia a Dios, sin honrar a Dios, sin alinearse con los propósitos eternos de Dios y sin alinearse con la misión encomendada por Dios a la iglesia. Permítame decirle que toda la vida humana se está moviendo en esta red. Esta red está alcanzando a toda la vida humana. Y toda la vida humana va a llegar a una hora que es inevitable, que es el fin, que es el término. ¿Sabe? Yo les pido que lean las Escrituras. Si no entienden algo, hablen con el pastor, hablen con los maestros. Hace un tiempo atrás, tengo un amigo muy bueno, un amigo, me dijo, oye Luis, pero espérate, en el tiempo de Noé, yo vi la película, y la película muestra que no solamente se salvó Noé y su familia, hubieron otros que también hicieron un hoyo, entraron. ¿A dónde viste eso? En la película, me dijo. ¿Qué película? Una película que se llama Noé. Hermano, yo he escuchado que algunos hablan por lo que ven en la televisión y no por lo que revelan las Escrituras. ¿Sí o no? Tenemos que estudiar las Escrituras. Bienaventurado el hombre y la mujer que no anda en camino malo ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Lo disfruta. ¿Ustedes disfrutan estudiar las Escrituras? Amén, ¿cierto? Muy bien. Permítanme compartir unos datos nomás de México. Voy a compartir unos datos de México. Voy a compartir estos datos de México. Escuche bien. En México, ¿sabe cuántas personas mueren diariamente? 2.778 personas es la media de los que mueren en México diariamente. Podríamos decir, para que usted tenga una referencia, ¿cuánto conocen el Estadio Azteca? Yo hice un tour en el Estadio Azteca, muy bueno, se lo recomiendo. Te llevan por los túneles, te vas a los camarinos, cobran 100 pesos y haces todo el tour. Te cuentan la historia, hay un hincha de metal ahí, me conocí la historia también. ¿Cuánto conocen el Estadio Azteca? ¿Cuántos han estado en el Estadio Azteca? Hay varios. Para que usted tenga una referencia, en México muere como la capacidad de personas que tiene el Estadio Azteca mensualmente. Y yo le quiero decir que más o menos en el año, varias capacidades del Estadio Azteca de personas van a terminar en la condenación eterna. Muere muchísima gente. Y muchos mueren sin Cristo. Mensualmente muere la cantidad de llenar un estadio en el Azteca. Y es mucha gente, ¿o no? ¿Cuántos usted cree de ellos mueren sin Cristo? Así también nacen en México 2 millones de nuevos seres humanos al año. 2 millones. 2 millones nacen de mexicanos, niños bebés, nacen en México. Y a los cuales hay que hablar también de Cristo. Porque si no aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, ¿dónde van a terminar? En la condenación eterna. En la condenación eterna. Eso no debiera hacernos reaccionar. Oye, este mes
casi todo un estadio Azteca se va a la condenación eterna porque yo me he despreocupado de mi propósito por el cual fui llamado. Porque yo como iglesia, yo como creyente, yo como discípulo de Jesucristo. Es por eso que el Señor coloca esta advertencia, dice que el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar, donde viven, ¿cierto? Todo este ecosistema donde vivimos nosotros. El mar representa la vida y recoge todo tipo de peces, todo tipo de peces. Voy a terminar, se me acabó el tiempo. La verdad que estos mensajes son para 2 mensajes, pero hay que comprimirlo. ¿Cómo pescaban? ¿Cuál era la pesca de arrastre que tenían en esos tiempos? Amarraban en la playa, amarraban la red en un bote. Recuerden que no existían botes de motor, sino que arrancaban y lo amarraban acá. Entonces la red, el bote la iba desplazando, daba la vuelta así hacia acá y luego juntaba acá y luego se arrastraba toda esa que tenía unos flotadores arriba y pesa para que alcanzara abajo y luego se hacía el arrastre. Y por eso es que traía todo tipo de peces. ¿Se entiende, verdad? Cómo es que está. Y el Señor dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. El Señor pone el énfasis en que va a haber una separación. Quiero terminar con estas palabras, hermano. La Biblia nos enseña que Dios quiere que todos sean salvos. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo de Dios, el corazón de Dios es que todos sean salvos. Pero hoy día está esta red que es invisible. Es invisible para aquellos. Algunos no ven esta red, viven sus vidas como si no hubiera nada. Muchos hombres y mujeres no perciben esta red del reino. No ven a Dios, pero yo le quiero decir que Dios sí se está moviendo en el mundo. Y un día Él vendrá, volverá con todos sus ángeles. Tomará a todos los de la red, una vez que esté llena, cuando ya el Evangelio alcance a todo el mundo, y comenzará la selección. Y echarán al horno del fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Quiero insistir, hermanos, nuevamente, que la doctrina del infierno, a mí no me hubiese gustado que estuviera la doctrina del infierno, pero está, es real. Jesucristo habló muchas veces. Cuando usted va al libro de Mateo capítulo 5, solamente Mateo capítulo 5, Él dijo, y todo aquel que diga necio estará en peligro del fuego del infierno. En el versículo 29 del mismo capítulo 5 dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor que uno de tus miembros perezca y no todo tu cuerpo sea echado, ¿dónde? En el infierno. Versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, quítala y échala, porque es mejor que uno de tus miembros perezca y no todo tu cuerpo sea echado, ¿dónde? En el infierno. En el capítulo 8 de Mateo dice Jesucristo, los hijos del reino de Dios serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se imagina usted vivir en un mundo de total oscuridad? Pero total oscuridad. Quizás nos pueda gustar un par de minutos, pero una eternidad en total oscuridad, más o menos asemejando lo que es el infierno, hermanos. Capítulo 11, versículo 20. Él comenzó a condenar a las ciudades a las que habían hecho más obras porque no se arrepintieron. Y Él les dice, serán derribados al infierno. Estas son palabras serias, hermanos. ¿Sabe cuántas referencias hace Jesucristo sobre el infierno? Muchas. Aquí le estoy leyendo solamente un capítulo, un solo evangelio. Entonces es algo serio. El infierno es un lugar de tormento eterno y sin alivio. Mateo 10, 28, Jesucristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, sino temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28, otra referencia de nuestro Señor Jesucristo.
Mateo 25:46, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuántas referencias ya le he dado? ¿Unas 12? De Jesucristo, solamente de Jesucristo, sin hablar lo que hablan los apóstoles. Y qué importante que lo haya hablado Jesucristo, ¿sabe por qué? Porque si lo hubiese dicho Pedro o Juan, hubiésemos dicho, no, pues si esto nunca dijo nada Jesucristo, así que esto no es así. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Le da total autoridad, porque es Dios mismo, quien coloca la advertencia. Vuelvo con la pregunta. ¿Han entendido todas estas cosas? Un día usted y yo estaremos en esta red, hermanos, vamos a estar en esta red. Y la pregunta es esta: ¿dónde usted espera abrir los ojos? ¿En la vida eterna con Cristo o en el infierno? Esa es la pregunta en otras palabras, de esta parábola. Por eso Jesucristo dice, ¿han entendido esto? ¿Dónde le gustaría a usted? ¿Dónde? Eso dígaselo al Señor. Busque al Señor. El que busca encuentra. El Señor siempre está ahí. Estudie las Escrituras. Ore al Señor. Tenga una relación. Para cuando llegue este final de su vida aquí y tenga que esperar el juicio, no escuche esta palabra. No te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. No podemos ser sepulcros blanqueados, blancos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. Es la forma como el Señor ilustró este tema. El infierno, hermano, hay referencias bíblicas. Usted puede ver la parábola de Lázaro y el rico, un lugar de tormento. Y Lázaro aún no está en el infierno, está en un lugar de tormento, que es un lugar intermedio. Cuando venga el juicio final, todos los que están aquí, todos los injustos, irán al juicio y luego al castigo eterno con el diablo y sus ángeles y todos sus demonios. ¿Sí? ¿Qué va a hacer usted? Jesucristo pregunta esto: ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Si usted me pregunta cómo, con Cristo. Con Cristo en su corazón, en su mente, amándolo con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, con todas sus almas, con todo. Poniendo en prioridad a Cristo y después todo el resto, hermanos. Jesús tomó su palabra y dijo, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan, para que se conviertan. ¿Qué tiene que hacer para no llegar? Arrepentirse genuinamente. ¿Y cómo se expresa un arrepentimiento genuino? Porque hay una transformación en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de hablar. Cuidado, ustedes leyeron ahí, que todo lo que nosotros digamos también va a estar en el juicio, tengan cuidado. Porque también se pueden ir al infierno de acuerdo a lo que han hablado. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Que el Señor les bendiga. Disfruten de este lindo día. Gracias.